Cordial saludo para todos. Soy Yodelis Bermúdez Gómez, doctorante en educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes mi trabajo sobre el paradigma positivista. El positivismo es una metodología de investigación que intenta describir y aclarar la realidad social a través de principios generales que puedan ser verificados mediante la observación y que se puedan aplicar de manera predecible. Su principal finalidad es generar un conocimiento objetivo y acumulable que permita entender, anticipar y, en ciertos casos, gestionar fenómenos que son visibles. En cuanto a la historia y la evolución del positivismo, podríamos decir que sus inicios se remontan a Auguste Comte, positivismo clásico, y su desarrollo se produce en el siglo XX con el positivismo lógico y el contexto de las ciencias empíricas. Se ha ido transformando hacia enfoques postpositivistas que reconocen los límites de la verificación absoluta y la fiabilidad del conocimiento y la necesidad de utilizar la triangulación y métodos multimodales para abordar la complejidad y los sesgos. En cuanto a los principios fundamentales, tenemos primeramente la ontología y la epistemología, que parte de la premisa de que la realidad existe de manera independiente de la mente y puede ser comprendida a través de hechos observables. El conocimiento se logra mediante la observación y la medición y la cuantificación, buscando establecer relaciones causales y patrones recurrentes. En cuanto a la objetividad y control, el investigador debe esforzarse por reducir o eliminar la influencia de su subjetividad, manteniendo cierta distancia entre el objeto de estudio y el observador. La capacidad de replicar los resultados y la claridad en los procedimientos son aspectos fundamentales. En cuanto a métodos y técnicas, se favorecen enfoques de investigación que permiten identificar causalidades o relaciones generales, tales como cuantitativo, experimental o cuasi experimental, descriptivos y correlacionales. Se basa en la estandarización de variables, la operativización y mediciones precisas. En cuanto a los criterios y rigores, tenemos la validez interna y externa. La confiabilidad y la exactitud en las mediciones son elementos claves del rigor. Los resultados deben ser confirmables por otros investigadores y producibles en contextos similares. En cuanto al razonamiento y generalización, podemos decir que persigue la formulación de leyes o teorías que expliquen fenómenos en diversos contextos y niveles. Se priorizan muestras representativas y el uso de inferencias estadísticas para poder generalizar los descubrimientos. En cuanto al papel del conocimiento, podemos decir que el conocimiento debe ser empíricamente verificable y estar en consonancia con marcos teóricos que permitan anticipar el comportamiento o eventos. En cuanto a las aplicaciones típicas, la investigación es descriptiva, explicativa y correlacional, con un enfoque en la evidencia cuantitativa. Diseños experimentales y cuasi experimentales, análisis mediante métodos estadísticos, modelos de regresión y pruebas de hipótesis. En las ciencias sociales, en la educación, en la economía, en la psicología y en otras áreas que buscan la generalización y predicción. En cuanto a las críticas y límites, tenemos la tendencia del reducidismo y a dejar de lado las dimensiones cualitativas, contextuales o subjetivas como el significado, la cultura, el poder. Entre otros, tenemos retos para estudiar objetos complejos
y dinámicos como redes sociales, identidades, procesos culturales, empleando únicamente enfoques cuantitativos. Otra sería la posibilidad de sesgos en la medición, influencias de variables no observadas y una dependencia excesiva de la causalidad simple. La relevancia actual. Sí, sigue siendo una corriente predominante en disciplinas que demandan un rigor metodológico, mediciones precisas y la capacidad de generalizar. Sin embargo, muchos enfoques modernos combinan diferentes métodos, o sea, métodos mixtos, para enriquecer la validez y la comprensión de fenómenos fundamentales del método científico. El positivismo ha establecido principios clave para la investigación basada en la observación, la experimentación y la verificación empírica. Esos principios siguen siendo la base del método científico en muchas disciplinas, particularmente en las ciencias naturales y en las áreas de la ingeniería y la tecnología. En cuanto al enfoque en objetividad y datos empíricos, podemos decir que la insistencia en la objetividad, la medición precisa y la búsqueda de leyes universales ha contribuido a la formación de teorías que buscan explicar fenómenos de manera sistemática y replicable, fortaleciendo la credibilidad de los resultados científicos. En cuanto al desarrollo de ciencias sociales cuantitativas, podemos decir que en las ciencias sociales el positivismo impulsó la adopción de métodos cuantitativos, encuestas y análisis estadísticos, permitiendo un análisis más riguroso de fenómenos sociales y económicos, aunque hoy en día también se reconoce las limitaciones de estos enfoques. Cuanto a la relevancia en la formación académica, podemos decir que muchas instituciones educativas aún enseñan los fundamentos del método científico influenciado por el positivismo, formando investigadores que valoran la evidencia empírica y la objetividad. En cuanto a las críticas y evolución, en la actualidad el positivismo ha sido contemplado por enfoques interpretativos, críticos y constructivistas que cuestionan su visión de la realidad como algo completamente observable y medible. Sin embargo, su legado sigue siendo relevante como punto de partida para el método científico y para entender cómo se ha desarrollado la investigación empírica. En resumen, la relevancia actual del positivismo radica en su construcción a consolidar los fundamentos del método científico, promover una apropiación empírica y a la investigación en su influencia en la formación y prácticas de la ciencia. No obstante, su enfoque ha sido ampliado y enriquecido con perspectivas que reconocen la complejidad social y la subjetividad, haciendo que su papel sea complementario en el panorama metodológico contemporáneo. Muchas gracias.